Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos ayude. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, en esta hora te pedimos, oh Dios, por esta palabra, Señor mi Dios amado, que no salga de mi boca, Señor Jesús, sino que seas tú poniendo las palabras, Espíritu Santo, para poder dar esta palabra, oh Dios mío, a todas las personas que están aquí, Padre. Sé que tú, Señor, vas a abrir el entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, bendice esta palabra. Amén. Amén. Dice, tu fruto está conectado a la vid. Pues el versículo que leíamos dice, yo soy la vid. ¿Quién es la vid? En este 15, versículo 5. Amén. Entonces, ¿quién está diciendo ahí, yo soy la vid? Lo está diciendo Jesús. Entonces, vosotros los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Somos nosotros. Y dice que el que permanece en la vid, ese lleva mucho fruto, porque separados de la vid de Jesús nada podemos hacer. Entonces, dice, el pámpano son las ramas. Si ven este árbol, ¿verdad? Este árbol que está aquí es un ejemplo. Tiene el tronco que es la vid, pero las ramas se detienen porque está el tronco, ¿verdad? Entonces, así es Jesús. Los que permanecemos en Jesús, si estamos conectados a Él como esta rama, entonces vamos a permanecer en Él. Y Jesús representa como la vid verdadera y enfatiza la importancia para permanecer en Él. La vid verdadera simboliza que la vida espiritual depende de estar unidos a Dios. Por eso Él dice, en el versículo 1 dice que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Pues se han fijado que a veces tal vez hay árboles que no están dando frutos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cortan las ramas que ya no sirven, para que esa rama, ese árbol dé más fruto, ¿verdad? Entonces, así dice su palabra, que todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Porque nosotros somos esos pámpanos que debemos de dar fruto. Dice, cuando dice yo soy la vid verdadera, simboliza la dependencia total de los creyentes en Cristo para tener una vida espiritual y dar frutos. Una dependencia total de los creyentes, que debemos de estar conectados con Cristo Jesús. Jesús, como decía al principio, ¿verdad? Que Jesús representa la vid, que es el tronco principal que sostiene, alimenta y da vida a las ramas, como les explicaba. Pues tenemos el ejemplo aquí, ¿verdad? De este árbol, de varios árboles que están aquí, que las ramas, el tronco alimenta y da vida a las ramas. Y entonces así es la vida del cristiano, que separados de Dios nada podemos hacer. Vamos a leer en Filipenses capítulo 1, versículo 11. Filipenses I'm recording here. We're having a service.
Okay. Maybe I'll sit with you because I just want to bring up Saturday, June 27th. I know I run into a crowd here on our annual car show. Okay. So just want to give you a heads up. Yeah. I'm going to sit and Yeah, wait. that's another church. That's Calvary, not us. Okay. We're Sunday. Okay, thanks so much. La palabra de Dios dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dice que somos llenos de fruto y de justicia. ¿Por qué? Porque cuando estamos conectados a Jesús, nosotros vamos a producir frutos. Tal vez estos árboles no tengan frutos, pero hay muchos árboles, por ejemplo, el árbol de mango, que ven que da mucho fruto, ¿verdad? Pero porque están las ramas conectadas al árbol. Entonces así es uno como cristiano, ¿verdad? O creyente que ha aceptado a Cristo y que no se ha apartado de Cristo, vamos a dar frutos. Entonces, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesús, nosotros somos llenos de frutos. Cuando permanecemos firmes en Él. Y qué bonito lo que dice en su palabra. Vamos a leer otra vez, nos vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 16, que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, para que nosotros llevemos el fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Pues ya lo vamos a ver más adelante, porque la Biblia habla los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dice que contra esas cosas no hay ley. Entonces dice que vuestro fruto permanece en Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos esos frutos, todo lo que pidiéramos al Padre que está en los cielos, Él nos lo dará. ¿Cuánto nos ama el Señor? Que dice que Él nos eligió a nosotros, ¿verdad? No a nosotros, a Él. ¿Y para qué nos eligió? Para hacer su voluntad. Y su voluntad es que permanezcamos en Él. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como decía en su palabra anterior, que no le elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y qué bonito que dice que incluso antes de haber hecho Él al mundo, Dios nos amó y ya nos había elegido para que nosotros viniéramos a este mundo, ¿a qué? A hacer su voluntad. Porque para que seamos en Cristo Jesús santos, intachables delante de sus ojos. Entonces Jesús quiere que nosotros estemos limpios delante de Él. Y qué bonito que a veces dice uno, ¿verdad? ¿Por qué nací? ¿Por qué yo vine a este mundo? Pero dice su palabra que Él nos eligió desde antes de hacer el mundo. ¿Y para qué? Para que hiciéramos su voluntad. Por eso no hay que renegar de la vida, porque la vida es la que Dios nos dio, ¿verdad? Dios nos dio esta vida. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y qué bonito es sentir cuando le hayamos sentido a nuestra vida. Le hayamos sentido que nuestra vida está para un propósito. Y ese propósito, cuando nosotros creemos en Dios y le hayamos sentido a nuestra vida que hemos nacido para alabar y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús, se siente muy bonito. Porque yo antes no quería vivir. Yo decía, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Pero ¿por qué no le había encontrado sentido a esta vida?
sé que hay muchas cosas en nuestra vida que a veces dice, tal vez son decepcionantes o estamos pasando dificultades o estamos pasando por un momento de tristeza, de dolor, que sentimos que nuestra vida no vale nada. Pero no hay que sentirnos así. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado esta vida para que nosotros demos de lo que Él nos ha entregado a nosotros. El amor que Cristo tiene, que nos ha entregado a nosotros, también nosotros lo podamos dar a demostrar a los demás. Ese amor tan grande que Jesús ha puesto en nosotros. Por eso cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha entregado una nueva vida, una Amen. mejor vida. Amen. Sé que sentimos a veces, ¿verdad? Mucho estrés, mucho dolor, a lo mejor, pero en Cristo Jesús, Él cada día, si nosotros nos acercamos a Él, Él nos da la fuerza. Él nos da la fuerza cuando nosotros oramos con todo nuestro corazón. Él nos da la fuerza para seguir adelante, porque Él es nuestra Moving forward in escudo y strength. fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, si nosotros confiamos en Cristo Jesús, Él nos da la fuerza cada día. Y Amen. qué bonito, ¿verdad? Lo que dice su palabra, que Él nos eligió a nosotros. Have your Y strength dice for every que day. incluso antes de haber hecho al mundo, Él ya había pensado en nosotros, ¿verdad? En cada uno de los que estamos aquí. Así es que no somos un error que nuestros padres nos tuvieron, no, sino que Dios ya nos había escogido para venir a este mundo. ¿Y para qué? Para hacer su voluntad. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida, y así Amen. no nos vamos a dejar llevar por los impulsos de la vida pecaminosa. Porque muchas veces tal vez no somos guiados por el Espíritu Santo, y es cuando caemos en la tentación del enemigo, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 16. The fruits of the Spirit. Dice que Galatians 5. aquí vamos a ver las obras de la carne. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. She's saying how Pero the si Spirit sois works guiados against por el the flesh. Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y pues cada una de estas cosas, ustedes si tienen una Biblia, ustedes lo pueden buscar, está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 hasta el 25. Entonces, imagínense algo que se ve no muy grave, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios puede ser como los celos. ¿Quién dirá que los celos son obras de la carne, no están contra el Espíritu? Eso no le agrada a Dios, que tengamos celos. O las enemistades. Sé que muchas personas a veces nos han hecho daño, pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces no tenemos que tener enemistades,
¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es que nosotros estemos divididos, que no nos amemos unos a otros, como dice la palabra de Dios, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Como nos amamos nosotros mismos. Pero a Dios no le agradan las enemistades. Entonces nosotros no debemos de tener enemistades o envidia. Muchas veces tal vez hemos tenido envidia, hemos sido envidiosos, queremos lo que el otro tiene, pero la envidia dice que no le agrada a Dios, la envidia. ¿Por qué? Porque son deseos contra el espíritu, porque las envidias a Dios no le agrada. Muchas veces tal vez deseamos lo que el otro tiene, pero Dios bendice a cada uno conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sé que a cada uno Dios nos ha bendecido, tal vez de diferente manera, pero sabemos que la bendición de Dios viene de lo alto, ¿verdad? Y no tener envidia, porque a Dios no le agrada. La idolatría no le agrada a Dios, porque Dios es santo y Él solo Dios merece la gloria, ¿verdad? Entonces nosotros debemos alabar solamente a que vive y reina por los siglos, que es Cristo Jesús, porque fue el único que dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros ahora le alabáramos con todo nuestro corazón. Los pleitos, las iras, las contiendas, los homicidios. Sé que tal vez muchos de aquí pues no hemos cometido como homicidios, pero otras personas sí, ¿verdad? Pero a Dios no le agrada nada de eso. Dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Dice más abajo, mas el fruto del Espíritu es amor, lo que les decía hace rato, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínense tener amor. El amor dice que cubre multitud de pecados. Entonces, si nosotros tenemos amor, vamos a amar a los demás, así como Cristo nos ha amado a nosotros, así nosotros vamos a poder demostrar el amor a las demás personas, aun cuando nos han hecho daño. Sé que es difícil perdonar a alguien que nos ha hecho daño, pero no es imposible tampoco, porque cuando nosotros le pedimos a Jesús, a nuestro Dios, que nos dé del amor que Él tiene para nosotros, nosotros vamos a poder amar a nuestro enemigo y lo vamos a poder perdonar. ¿Cuánto no nos ha perdonado Cristo Jesús a nosotros? Sé que a veces hemos cometido cosas tal vez que no le agradan a Dios, que delante de Dios no son agradables, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos humillamos delante de Cristo y le pedimos perdón. Y como dice en la oración que Él nos dejó, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, entonces Dios va a perdonar nuestras ofensas, porque sé que tal vez todos los días pecamos, todos los días cometemos algún error, ¿verdad? Pero que a Dios, en los pensamientos, a veces en los pensamientos, en lo que pensamos, en lo que hablamos, aún en lo que oímos. Pero por eso dice su palabra, ¿verdad? Que el que esté limpio, límpiese más. O el que esté sucio, ensúciese más. Pero nosotros que seamos de los que cada día nos limpiamos. ¿Para qué? Para poder llegar confiadamente delante de Dios y pedirle perdón, ¿verdad? Y que Él perdone nuestros pecados. Pero nosotros también debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Como les decía, sé que a veces se hace difícil, pero si nosotros pedimos a Dios que nos dé de su amor, el amor de Cristo que Él va a poner en nosotros, nosotros vamos a poder amar a los demás y así tener el gozo de su salvación, que es nuestra fortaleza. Y si nosotros andamos con el gozo de Dios, no vamos a dar lugar a la tristeza.
Tal vez sí, muchas veces hay cosas que nos ponen tristes, ¿verdad? Pero no es para siempre, sino pedir a Dios que nos dé de su gozo, el gozo de su salvación. Porque si nosotros tenemos ese gozo, dice el gozo de su salvación, ¿verdad? Qué bonito, porque si Jesús viene y nos encuentra tristes, que no nos encuentre tristes, sino que nos encuentre con el gozo de su salvación, porque nosotros tenemos ese gozo que a pesar de todo lo que pasemos en este mundo, un día vamos a ir a gozar con Cristo Jesús y tener la paz de Cristo. Dice que la paz que Él da no es como el mundo la da. Tal vez el mundo te puede ofrecer un ratito paz, una paz, por ejemplo, muchas veces muchos optan por tomar el alcohol, que según así se van a sentir bien, en paz, o a veces el baile y todo eso, pero esas son cosas pasajeras. Luego tienes una paz un ratito, pero ya después se te puede ir, pero la paz que Jesús ofrece, esa paz no es como el mundo la da, sino que esa paz permanece siempre. Y así las otras paciencias, pues tal vez muchas veces no tenemos paciencia, queremos las cosas rápido o le pedimos a Dios algo, ¿verdad? Que estamos esperando tal vez un milagro, que Él sane una enfermedad. Entonces venimos y no tenemos paciencia, entonces tal vez se debilita nuestra mente y nuestra mente dice, no, ya estuvo que Dios no hizo nada, pero no tiene que pasar así. Tenemos que tener la confianza en Cristo Jesús y la paciencia de que Él va a obrar, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros vivimos con paciencia, dice, paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará. Entonces nosotros en la prueba tenemos que esperar pacientemente. Dice que Dios dará la victoria a aquellos que son pacientes. Él dará la victoria. Y así la benignidad, la bondad de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la bondad de Dios, vamos a ser bondadosos con los demás. La fe, pues dice que a Dios le agrada que tengamos la fe. Y de hecho es uno de los escudos, ¿verdad? De la palabra de Dios. El escudo de la fe dice, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, Amen. si nosotros tenemos fe, vamos Armor of God, a the shield of poder faith. vencer los dardos de fuego del maligno. Porque muchas veces viene el maligno, quiere poner duda en nosotros, pero no le debemos dar lugar a la duda, porque si nosotros tenemos fe, sabemos que Cristo Jesús tiene el control, ¿verdad? Que Cristo Jesús va a dar la victoria, el escudo de la fe. Dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imagínense, en la Biblia habla de muchos hombres y mujeres, ¿verdad?, que tuvieron fe, como por ejemplo Abraham. Tenemos el ejemplo de Abraham que tuvo fe en Cristo Jesús, por eso Dios lo puso como el padre de la fe. Vemos lo que Jesús le pidió a su hijo, ¿verdad? Su hijo Isaac, que Dios lo había prometido que en la vejez le había dado ese hijo a Abraham y a Sara. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo que se lo diera en sacrificio. Entonces, Abraham tuvo fe. Y Abraham dice que sufrió y puso a su hijo y estaba a punto de sacrificarlo, ¿verdad? Pero fue cuando Dios le dijo, detente, te he probado, le dijo, y he visto tu fe. Porque Abraham puso en primer lugar a Dios, ¿verdad? Entonces así debemos de ser nosotros, poner en primer lugar a Dios. Y Dios tiene el control de todo. Dios estaba probando la fe de Abraham. Entonces Dios vio que Abraham fue obediente y
al último momento Dios le dijo, detente, no sacrifiques a tu hijo. Y ahí le puso un cordero, ¿verdad? Un You're the cordero. Lamb. ¿Y Jesus quién is es ese Cordero. cordero? Ese cordero representa a Cristo Jesús, Amen. que Él dio su vida por nosotros. Entonces, Abraham sacrificó a ese cordero The sacrifice of the al ver Lamb, a su Jesus. hijo. Entonces, ese cordero representa a Cristo Jesús. Por eso, Cristo Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado, ¿verdad? Del Amen. mundo. He's the Entonces, sacrifice of our ¿por sin. qué? Porque Jesús se sacrificó su vida para que nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos y darnos vida y salvación y darnos estos frutos del Espíritu que nosotros podemos encontrar en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22. Dice, y así nosotros Saying the podemos fruits of the tener Spirit, Galatians estos frutos del 5:22. Espíritu, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay ley, dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si nosotros somos de Cristo, vamos a crucificar la carne. ¿Qué quiere decir crucificar la carne? No darle lugar a los deseos del mundo, a los deseos del enemigo, a los deseos de la carne, que son los que leíamos primero. No darle lugar a la carne, por ejemplo, a las envidias, a las borracheras, que son deseos que el enemigo pone a veces, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería. Entonces, si somos de Cristo, no le vamos a dar lugar a las cosas del mundo que el enemigo pone en nosotros, sino vamos a darle lugar al fruto del Espíritu, ¿verdad? Y si vivimos por el Espíritu, que caminemos también por el Espíritu. Pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que sea Él que nos guíe cada día. Que cada día que nos despertemos, decirle, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, este día lo pongo en tus manos, este día guíeme en tu camino. Que no vea ni a la derecha ni a la izquierda, sino que mi mirada esté puesta en ti, Cristo Jesús. Ya, ser guiados por el Espíritu Santo. Y que cuando venga la tentación a nuestra vida, poder ponernos la armadura de Dios y reprenderlo en el nombre de Jesús, que todo deseo carnal se vaya de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida. No darle lugar a los malos pensamientos, no darle lugar a los deseos carnales. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con Cristo, somos más que vencedores en Cristo Jesús para poder vencer toda tentación. Y más que todo, si tenemos la armadura de Dios, ¿verdad? Con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a poder vencer al enemigo. Porque así como hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto, ¿con qué Jesús cayó al diablo? Con la palabra, que le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Entonces, y le dijo, convierte esta piedra en pan, y le dijo a Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí podemos ver, y que después le dijo, si eres el Hijo de Dios, aviéntate de lo alto, ¿verdad? Y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Jesús sabía la palabra. Así debemos de ser nosotros, saber la palabra de Dios cada día. Porque Dios tiene el control de todo. Dios, God Dios every day. va a estar con cada uno de nosotros si nosotros estamos conectados con Él, ¿verdad? Como Amen. decíamos al principio que Él es la vid, nosotros los pámpanos.
Y el que esté conectado a Cristo, pues nada no lo va a separar de Él. Ven que a veces hay ramas que se caen, ¿verdad? Pero esa es porque no están conectadas bien a la vid. Entonces, si nosotros estamos conectados con Cristo, nada ni nadie nos va a poder separar de Él. Entonces, que no nadie nos separe de Cristo Jesús, ¿verdad? Sino que cada día le busquemos y anhelemos estar cerca de Él, ¿verdad? Porque como le Her dijo dad means Moisés, truth. si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Entonces nosotros pidámosle eso a Cristo Jesús, que si Él no va con nosotros, nosotros no vamos a ningún lugar, porque separados de Él, nada podemos hacer. Mm. Y hasta aquí ha llegado esta reflexión. Pues que se les quede que nosotros somos los pámpanos, que Cristo es la vid, ¿verdad? Como nosotros somos las ramas que estamos conectados al tronco, que es Cristo Jesús, y que si nos separamos de Él, pues no vamos a poder hacer nada. Y pues eso es todo lo que traía para este día, y vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a estar cada día más cerca de Él. ¿Alguien necesita que ore por Él? ¿Alguna petición que tenga? ¿La quiere poner la petición o ponérsela sola a Cristo Jesús? ¿Sí? Vamos a orar por su petición. ¿Cómo es su brazo? ¿Es bueno? ¿No más dolor? ¿O así, así? Así, así, okay. Por su brazo. My little lady says arm pain, and it's come down a lot since we pray for her, so it's so now. Amen? All right, we're done. Oh, thank you for being at One Accord Crusades at La Palma Park today on June 14th. 250 years of America. Amen. Tiene aceite de